Bueno, arrancamos, compadre. Además está decir, pero ustedes lo hacen, nos paran, preguntamos, hacemos el intercambio, va y viene, no es una clase magistral, es para dialogar sobre el tema. Y después, como no tenemos una idea de lo que han visto a la mañana, pero no hemos estado, por ahí repetimos algo que ya estuvo y está más trabajado a la mañana, entonces pasamos de largo y abordamos otro punto. Bien, lo primero que empezamos a charlar, cómo los distintos contextos iban atravesando esta historia de Fadung y las luchas y las formas de lucha y las conquistas o no conquistas, todas tenían un sello y una impronta que quedaba grabada a partir de en qué contexto había sido eso, ¿no? Cuando empezábamos a decir, pero vos te acordás de esto, de la efectivización de la 455, de las grandes luchas masivas de esto y del otro, pero era en este contexto, estaba este acá, este allá, y agarramos esta brecha o esta contradicción, entonces de ahí fuimos viendo. Bueno, pero eso lo hicimos desde un tipo de sindicalismo, porque habían compañeros o gremios, amigos, con los cuales se podía caminar una cuadra, otros con los que se podía caminar 2 cuadras, otros con los que le mandábamos la adhesión nomás, y no sabíamos si teníamos la mano ahí o, digo, porque no hay un sindicalismo. Nosotros apostamos a uno, pero hay varios sindicalismos. Entonces todo esto incide en cómo va a ser la función del delegado, ¿sí? No está en el aire, está contextualizada y pusimos como estos elementos, tendríamos que analizar mucho más y desglosarlo, pero como era un poco lo histórico, dijimos, bueno, pero lo vamos a situar y lo vamos a contextualizar porque esto, y así laburamos en la de formación profesional que le dice. No, simplemente... Hola. Ahora que aprendió. Esto parece de perogrullo decir que la función, el rol, el papel que va cumpliendo el delegado está insertado en un contexto, pero nos ha pasado históricamente que a veces los compañeros piensan que yo estoy en el sindicato y nada más y no me importa quién es el presidente, quién es el gobernador, quién es el rector, pero nosotros no podemos vivir al margen de las decisiones políticas que se toman en el país, como quien dice, hay una política que quería cerrar los colegios de la universidad, digo para citar un ejemplo, que cambió la ley de educación, que armó la ley federal de educación, entonces nosotros no podemos estar al margen o por fuera de lo que va sucediendo en ese contexto. Es más, cuando uno cree que lo puede ignorar, queda prisionero de las consecuencias reales de esas políticas. Bueno, tal vez la que ha quedado muy grabada porque forma parte de los inicios de una historia común fue esa lucha contra la Ley Federal de Educación que transformó por un tiempito los colegios en polimodales, que después dio lugar a la creación del DAT, y que después, por un cambio en la situación política nacional, se deroga la ley federal y viene una nueva ley, la Ley Nacional de Educación, y se retrotrae a la estructura de los colegios. Eso para ver cómo no podemos pensar el delegado fuera del contexto. Al revés. Arranque y yo... Bueno, justamente de esto estábamos hablando. Por ahí hay compañeros, digo, esto era en nuestra época y supongo que se repite, que aún dentro de la comisión directiva dicen, no, el gremio no se mete en política. No, una cosa es que no se meta en un partido político y otra cosa es que no pueda leer, ver y tener un punto donde anclarse. No un partido, sino ideas, valores, desde dónde se para, cuál es el vértice desde el cual para luchar. Y tiene que conocer muy bien y muy claramente esa política. Y no es lo mismo en los ejemplos que ponía, en un gobierno nacional o provincial o de la Universidad Nacional de Cuyo, que esté por privatizar con más mercado, que uno que esté por la educación pública.
Lo mismo a nivel nacional y a nivel local. ¿O no nos encontramos, por ejemplo, ahora que están pidiendo que paguen el aguinaldo y les dicen no ha llegado de Nación? Ah, fíjate vos, hasta hace un tiempito no llegaba tampoco de Nación, nunca llega de Nación hasta el 1 de julio, no sé cuándo llega. Pero ¿qué hacía la Universidad Nacional de Cuyo? Adelantaba los fondos porque era plata segura. Sí, ahora algo ha cambiado y ya están haciendo sentir que algo ha cambiado. ¿Sí? Digo, más allá de si votaron por uno o por otro, pero desde dónde nos paramos, desde los trabajadores, para pensar cómo viene la mano. Y no porque uno sea malo o bueno, es porque tiene que tener una claridad total para poder leer la realidad más allá de las pasiones personales. Pues estamos jodidos. Digo, y vamos a contar ejemplos en los que hemos estado jodidos, por salirnos y por no mirar nada más que nuestro espejo. ¿Sí? Por eso hay que tener una muy buena lectura política, porque la educación es de naturaleza política, el manejo del presupuesto es de naturaleza política, y el estar del lado de los trabajadores o no, indica toda una posición y es todo un lugar de lucha. Después, Iba a aportar algo antes de entrar a la función de los delegados y qué quieren decir esos distintos tipos de sindicatos y delegados. Una manera de presentar el contexto actual suele darse en estos términos de más mercado o más Estado. A ver, ustedes conocen que hay políticos que dicen todo lo tiene que hacer el mercado. Hacíamos el chiste con Milei, pero por ejemplo, recién hablábamos, Milei dijo, si estoy yo de presidente, suprimo el Ministerio de Educación, también el de género, y si puedo el de salud, agregará. Bueno, pero para lo que nos compete, suprimo el Ministerio de Educación. Y las universidades son centros de adoctrinamiento. ¿Qué quiso decir? Si puedo, cierro la universidad pública. Y no es que él es un exabrupto de Milei. En su momento, en una de las luchas históricas, hubo un ministro, casualmente llamado López Murphy, que ahora es diputado nacional, que para resolver el problema económico de la Argentina planteó hacer un recorte de 300 millones de pesos en el presupuesto y que originó una lucha muy grande que hasta el rector de turno nos acompañó en una gran manifestación porque recortarle los 300 millones de pesos a la universidad pública en ese momento es mucho ahora, imagínense lo que era, fue ministro de la Rúa. Entonces, estos que dicen más mercado, si uno lo relaciona más finito, no es cierto que menos Estado. El Estado cumple otro papel. En este caso, asegurar que haya o no haya salud pública, educación pública. Pero siempre hay Estado, no hay sociedad sin Estado. Y ahí se equivocan o mienten, cada uno dirá, los que dicen, si estoy yo va a haber menos Estado. No, va a haber un Estado que si vos protestás te voy a dar palos. Para eso no lo borran al Estado. Nadie, ¿eh? Nadie. El más bonito y desafío que lo encuentren, no lo van a encontrar. Y quienes dicen más Estado, en realidad hay que ser más preciso. Lo que corresponde discutir es qué papel y en beneficio de qué sectores juega el Estado. Porque el Estado, vamos a poner un ejemplo reciente, hubo un ministro de Energía que era gerente y accionista de Shell. Era accionista de Shell, ¿eh? No era simplemente el mejor empleado pago, porque era el CEO. Era accionista. Bueno, él no dijo no quiero el Estado. No, quiero el Estado porque estando en el Estado yo fijé los precios de la energía, que a quién favorecían, a Shell, y a quién perjudicaban, a todos los que vamos y tenemos que consumir combustibles, energía, etc. Entonces,
esto de más Estado y que es entonces menos mercado o más mercado es menos Estado, hay que leerlo más complejo como los que pretenden que el llamado libre juego del mercado favorezca a los más poderosos. Es una vieja imagen. Yo voy a dar libertad al zorro dentro del gallinero. Y si doy libertad al zorro dentro del gallinero, se va a comer la gallina. Y viene el hombre a dar palos cuando las gallinas se rebelan contra el zorro. Más o menos así es como la piensan algunos. Pero eso influye, esa discusión, que en todo caso es cómo el Estado garantiza el acceso a la educación pública y gratuita, o cómo hace lo contrario, cómo la deja librado al mercado y por lo tanto al que pueda pagar la educación, bueno, marca el contexto para pensar entonces ahora lo de los sindicalismos. Sí, para no irnos demorando, Carmelo, porque por ahí nosotros nos vamos como enganchando con cada cosa y esto era para pasarla un poco más rápido. Digo, esto de los sindicalismos incluso lo habrán estado ustedes charlando más temprano, tiene que ver con, digo, las visiones hegemónicas tiradas por el Banco Mundial o diseminadas por el Banco Mundial que tienen que ver con un sindicalismo cooptado, con un sindicalismo al servicio de los empresarios, con un sindicalismo de servicio y hasta con un sindicalismo que tienda a desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan en el plan maestro, se establecía que para los docentes había un porcentaje siempre, calculado en función del índice de inflación, el índice de costos y demás, y era un índice. Con lo cual, ¿para qué necesitas el gremio y las paritarias? A ver, eso como ataques directos que implicaban, por ejemplo, no darle el lugar a los sindicatos para hacer demandas o, digo, las múltiples situaciones que hemos tenido que implican que es un gremio de servicio y es más, si no está, como que mejor, ¿sí? O lo cooptamos directamente. Hay otros, por eso dice, ligado a la patronal o a partidos políticos. Nosotros tenemos un gremio, no le puedo decir hermano, pero a la par, que también quiere representar, comillas, a la docencia universitaria y que aparece en determinados momentos políticos y desaparecen otros. ¿Sí? Digo, eh, y entrega regalitos. Digo, creo que queda muy clara la diferencia de sindicalismos que estamos marcando. Reivindicativos que están por los derechos y condiciones laborales y salariales de los compañeros, lo cual es altamente significativo y es parte del laburo, pero hay otros que se plantean como herramienta política y como herramienta social de los trabajadores, ¿sí? Que incluye obviamente lo reivindicativo, pero que está pensando en este caso, en el caso nuestro, siempre pensábamos, a ver, ¿qué tipo de universidad? En el marco de qué tipo de universidad y qué tipo de sociedad, porque difícilmente logremos mejores salarios y nos salvemos solos. A ver, ¿de dónde vienen los chicos que entran a la universidad? ¿Y de dónde vendrían en otro contexto? ¿Y qué rol tendríamos nosotros como docentes, como ayudantes o como lo que fuera? ¿Sí? Es distinto y por lo tanto muy distinta va a ser la función del delegado. Más allá de que podemos tener un poquito de algunas, espero que no del empresarial y no del ligado a los partidos políticos y a los gobiernos, pero siempre es interesante esto que decía recién, saber el vértice desde donde uno está parado. Si son las ideas hegemónicas, si son las ideas contrahegemónicas, si por, por ser crítico a las situaciones que sabemos que no van para el lado de los trabajadores. ¿Desde dónde nos paramos? Sabiendo eso, bueno, podemos decir, obviamente, vamos a por la defensa de los derechos salariales, laborales, pero también han habido, y ya vamos a ver, luchas por el agua y hemos estado presentes, ¿sí? Luchas por el tema de la mujer y hemos estado presentes. Bueno, y no enumeraría, pero es que no nos salvamos solos, ¿sí? Entonces, esa función del delegado es
en qué gremio, en qué sindicalismo, pero también en qué sociedad y en qué universidad. ¿Sí? Medio minuto nomás para... No, medio minuto. Porque por más que lo ha dicho Cristina, los compañeros trabajadores docentes tienen ideas políticas, tienen partidos políticos, nosotros tenemos, pero en cuanto representantes de los trabajadores hacemos valer los mandatos y las decisiones colectivas que tomamos. Eso queremos decir. ¿Ah? Digo para que no se piense, no, obviamente que cada uno de nosotros puede no solo estar afiliado, sino ser militante de un partido político. Pero yo voy y discuto y nos ha pasado tener que llevar mandatos que no eran lo que nosotros queríamos. Hemos ido a congresos de CONADU, antes de la CONADU histórica, y salió un mandato que no era el nuestro y que no coincidía inclusive con la idea política que yo tengo. Bueno, ese era el mandato que estaba. En ese sentido es independiente. No manijeo un mandato para que coincida con la idea previa, correcta o incorrecta, pero el sindicato representa al conjunto de los trabajadores. No le pregunto cuando se afilian al sindicato de qué partido es. A eso nos referimos. Pueden meterse en cualquier parte, si no le tienen un matiz, si tienen una diferencia fuerte, claro. ¿Cómo? Que no puede colegir, ya lo metió esta mañana, ya cagaron por una. No confíen en mí, Su memoria, no, caso, su memoria. Yo los perdí, por suerte Javier Bauzá me los prestó y tendríamos que tenerlos nosotros, los viejos. Hay dos libros, el de la CONADO del 2011 y este de aquí de Fadiún, que son muy interesantes en cuanto ayudan a rescatar esta historia. Está bien, pero empezó como CONADO. Pero este lo sacó CONADO histórica, exacto. Bueno, simplemente abuelo de pájaro, para que tengamos idea que la historia empezó antes, no cuando uno llega. 1985, fundación de CONADU. Ni Cristina ni yo, que somos de la generación que nos tocó el golpe de Estado, el cierre de la carrera de ciencia política, estábamos volviendo a la universidad para esa época, ¿no? Pero ahí se funda la CONADU. En el 87, que nosotros estábamos terminando nuestras carreras, como estudiantes todavía especiales, porque éramos un plan especial, ahí aparece una huelga, estaba Alfonsín en el gobierno y hay una huelga, hubo una deuda en secundarias y hubo una larga en la universidad. Claro. Bien. Pero esto para tener idea de la historia de luchas, cómo el sindicato estuvo ligado a luchas muy fuertes. También piensen que por allá por el 85, si no me equivoco, está la Marcha Blanca. No la Carpa Blanca, sino la Marcha Blanca. O sea que hay una historia de luchas docentes, tanto provinciales, de distintas jurisdicciones. Pongo lo del 92, 93 y la Ley Federal de Educación, porque ese es un hito importante y que está ligado a la historia de delegados. Porque nosotros teníamos un sindicato que todavía no estaba constituido como una asociación única. Nosotros estábamos en un periodo de formación porque antes existía la FADIUNC, porque era la Federación de Asociaciones Individuales de cada facultad. Entonces, en realidad, ya éramos como delegados y había una discusión con los secundarios que venían de otras experiencias sindicales y se comienza a discutir para que entren en CONADU. Y por lo tanto, lo que había eran delegados. Eso fue muy importante, el rol de los delegados de los colegios que empujaron a un gremio que nosotros no dirigíamos, lo dirigía Milia.
Y Milia tenía una posición más burocrática. Y ahí hay un rol de los... ¿Cómo empujaron para que no se frenara la lucha y se enfrentó pese a lo que era la orientación nacional, estaba Menem en el gobierno, y lo que era el rectorado, que fue considerado el mejor rector, porque era el que aplicó más temprano los deberes de la ley federal, transformando los colegios, y que pretendían inclusive regalárselo a las provincias. Y eliminar el nivel inicial. Vino la ministra también acá a una reunión del Consejo Superior y ella venía de haberlo eliminado en el sur, a Claro. un colegio, porque ¿qué iba a ser la universidad? Primaria, secundaria y encima tener nivel inicial. Eso no es de la universidad. Entonces, digo, en su concepción ya venía y que como que pretendía eso, digo, por eso ahí toma fuerza, como dice Carmelo, toda la lucha de los colegios y la importancia de los delegados, porque digo, si hubiera sido por la dirigencia de ese momento, no sé si lo toma en cuenta. Ahí son los delegados que pasan por encima y se lo llevan puesto y lo ponen a la cabeza de la lucha sin haberlo aceptado mucho, tampoco le preguntaron, ¿no? No, exacto. Bueno, ahí en relación con eso viene la Ley de Educación Superior, que me dijo Guillermo al entrar que la nombraron esta mañana. La Ley de Educación Superior también genera una oleada de luchas muy grande ahí junto con los estudiantes, que recién citaba Cristina, momentos en que hemos estado con los estudiantes. Puse ahí entre paréntesis lo de FOMEC porque fue un fondo del mejoramiento de la calidad educativa que dio el Banco Mundial, pero que iba subordinando las universidades. Y después la Ley de Educación Superior era CONIAU, que es la verdadera autoridad de las universidades, quitándole bastante autonomía a las universidades. En otro momento podemos hablar de esto, pero son instrumentos propuestos por el Banco Mundial para la Ley de Educación Superior. Y acá en la Universidad Nacional de Cuyo se hace una asamblea para aprobar esa ley de educación superior, lo cual fue todos nosotros, todos ellos, bueno, ahí viene otra cosa que vamos a contar después, que es los distintos lugares que se ocupan. Yo en ese momento era también consejera directiva y era una asamblea, yo tenía que estar. Entonces yo militaba por el no a la ley de educación superior, adentro del consejo directivo, y todo, porque digo, uno tiene un solo discurso. En los distintos lugares donde está, yo estaba acá y estaba en el gremio y estaba como consejera directiva. Entonces, estaba avisado que íbamos a ser sentadas todos y que no se iba a dejar sesionar el consejo directivo. Ahí hay además una situación especial con la Facultad de Educación Elemental y Especial, que en ese entonces era Escuela Superior. Yo había militado también que fuéramos facultad. Habíamos andado por todas las facultades mostrando todo nuestro currículum, pero llega ese momento, entonces les dicen, bueno, vaya esto por esto. Entonces yo dije, no, de ninguna manera este es el cambalache. Nosotros nos merecemos ser facultad por esto, esto y esto. Ahí se empezó a dar vuelta un montón de gente. La cuestión es que yo vine al gremio con el problema y me dijeron, pues yo decía, voy y me quedo sentada ahí, hago eso. Y me dijeron, no va a ser para problema, más bien directamente no vaya. Yo anuncié en todos lados que no iba por tal cosa, pues yo adhería a esto y esto, ¿no? Porque, pero esa fue la decisión y la tomé acá, no allá solamente la informé. Digo, como para que vean cómo se mueven las cosas y en los lugares donde uno queda sin pensarlo, ¿no? Digo, porque no es gratis estar en un lugar o en otro y en determinado momento te cruzan las aguas y bueno, hay que tomar decisiones. Y esto no estaba pensado, pero me acuerdo que aparte de eso, como estaba muy espeso el ambiente y nosotros en Fadiunga habíamos logrado esto, que estuviese la posición de oponerse a la Ley de Educación Superior, hubo una fuerza de choque que actuó contra los estudiantes y contra los que íbamos con la negativa, que fue el gremio del SPUNC. El gremio de los no docentes se prestó,
físicamente, ¿se entiende? No en una discusión teórica, físicamente a las piñas para sacar a todos los que íbamos a embromar a esa asamblea. Bueno, ese año se constituye FADIUNC, se arma una asamblea y se constituye como asociación única, porque están los sindicatos de primer grado, segundo grado. ¿Por qué? Para poder entrar a la CONADU, que pasa a ser la asociación de segundo grado. Entonces nosotros teníamos que adecuarnos y además organizarnos. Ahí se hace la asamblea constitutiva y esa comisión estaba dirigida por Milia. En esa comisión estuvo un luchador de los colegios, como fue Virgilito, con el que fue uno de los que más empujó para que de los colegios los afiliáramos a FADIUNC. Estaba yo, a lo mejor porque era un poquito más grande que la señora, no estaba, creo, en esa comisión, la organizadora. Lo que pasa es que estaba... Era muy machista esa comisión, no había paridad de género, nada. No, en serio. En serio. Claro, yo estaba, pero en facultad. No estaba en donde dirigían lo que dirigían. Digo, con esto que contó Carmelo sobre FADIUNC, ustedes van a ver por qué cuando le preguntan qué es FADIUNC, un gremio de los docentes, no, ¿qué es? ¿Qué significa cada letrita? Y vieron que no nos sale. Y bueno, no pega, no es, porque viene de otra historia que para no perder identidad dejó la F. El diseño, digamos. FADIUNC es un diseño. Pero nosotros en realidad somos asociación de docentes e investigadores. Y quedó FADIUNC, que era antes que era una federación. Bueno, ahí al poco tiempo se rompe la CONADU, la ruptura está ligada al contexto nacional, porque cambia el gobierno de Menem a la Alianza, había mucha gente dentro de CONADU que pasó a ser alguna funcionaria de la Alianza, y por eso la intervención Flamarí, que era el ministro de Trabajo de la Rúa, y en esa ruptura el ministerio juega a favor de otro sector, y los que quedamos fuera porque no quisimos convalidar la intervención del Ministerio de Trabajo, porque además estábamos en contra de que el Ministerio de Trabajo resuelva el problema de la discusión interna de CONADU, es un proceso de 2 años de discusiones, juntadas, etcétera, hasta que en el 2000 fundamos la CONADU Histórica. Porque también no queríamos abonar la división nosotros. Claro, tratamos de que, a ver si se podía unificar, pero bueno, no hubo caso. Y ahí viene el año 2001, ojo, la crisis tremenda. Nosotros estuvimos con un conjunto de gremios en noviembre en el Consejo Superior, planteando cosas en el Consejo Superior, acompañados por el que entonces era el secretario de la CGT, con Zafora, donde discutíamos, porque recuerden que nos habían descontado el 13% de los salarios. Recuerden, son ustedes más jóvenes que nosotros, pero ¿Saben que nos descontaron? Nos descontaron, que es el único ejemplo histórico que tenemos de recorte nominal, no solo real por inflación, sino que de tu sueldo te quito el 13%. Después hubo una lucha muy grande para recuperar el año y medio de recorte salarial, y lo ganamos, pero nos pagaron con un bono. No, el ticket canasta era un componente del salario, que ahora viene, el salario estaba, Menem partió en varios fragmentos el salario, y eso después viene el blanqueo. El bono es un bono, como los bonos de la deuda, forma parte del conjunto de la deuda pública del Estado. Entre el total de deuda hay unos bonos, que no me acuerdo si eran bonex o cómo se llamaban, y esos bonos, si vos querías la guita, tenías que irlos a vender. ¿Qué pasó con mucha gente que estaba, obviamente, desesperada? Lo vendía al 75% de su valor. Tenía espalda financiera, lo bancaba, lo hacía jugar en el mercado de valores. O sea, etc. que además del 13, que después te lo devolvían estos papelitos, vos no es que recuperabas el 13, recuperabas menos. Y hubo una devaluación brutal, por lo tanto, habías perdido un montón de plata.
Sí, bueno, y dentro de la política, sí, y la política salarial también empezó a cambiar y eran todos te dábamos, por hacer esto, te dábamos este ítem, por hacer esto otro, este es remunerativo no bonificable, este es negro total, habían negros, grises, de todos colores. Claro. Sí, los nombres eran de lo más variados, hasta que en un momento, pero era largo así la columna, y en un momento nos miramos, ¿sabe usted lo que cobra? Dijimos, y Sí. ahí empezó la lucha por el blanqueo salarial, porque nadie sabía lo que cobraba. Antes de llegar a eso, en el 2002, ya las discusiones internas del sindicato eran fuertes con el sector de Emilia y básicamente con compañeros históricos secundarios como Nora Moyano, Cristina y, claro, digo Nora para graficar, porque en realidad la dirigenta, entiendo, la que motorizó primero a todo el conjunto fue Nora, pero en nombre de ella vayan varios otros. Entonces, hicimos un planteo a Emilia, que él tenía que correrse ya de la secretaría, porque ya era un burócrata que, por ejemplo, manejaba las finanzas desde su bolsillo, el gremio no tenía una estructura institucional, y teníamos diferencias le debíamos plata a la CONADU, pero también teníamos diferencias, entre otras, de cómo organizar el cuerpo de delegados, cómo motorizar las luchas, cómo transformar el gremio en una cuestión más democrática, más discutida, que el gremio realmente discutiera, decidiera en conjunto. Entonces le hicimos un planteo de no romper, pero que él se corriera a un lugar secundario. Él no quiso, dijo que le iba a elecciones, y recuerdo, creo que fue en la casa de finalmente tomamos la celeste y blanca, con Pereira, de Agrarias, y presentamos dos listas y le ganamos la conducción a Emilia, y desde ahí, desde el 2003, mantuvimos la conducción. Pero dentro del esquema propuesto nuestro, siempre estuvo, desde los primeros volantes y propuestas electorales, van a ver que está el tema del rol del cuerpo de delegados. Porque muchas veces vos llamás a una asamblea y viene solamente el grupito más activo. Y son 15, pero son de un solo lugar. Cuando nosotros empujamos a fondo lo de los delegados y le damos participación, ese que tenía vergüenza, a lo mejor en una asamblea, porque era de económica, y en económica nadie quiere hacer paro, pero bueno, es la realidad, venía el cuerpo delegado y contalo, porque nosotros no podemos dirigir un gremio a ciegas desconociendo que en un momento había un sector combativo y otro que tiraba para atrás. Y que cuando cambió la situación, algunos combativos se tiraron un poquito para atrás y otros se volvieron más combativos. Ojo que estos son ejemplos reales. Nos ha pasado, para no decirle a ustedes, ponerle ciencias agrarias. De pronto en un momento, porque le amenazaron que le iban a sacar la zona, el adicional por zona, y mirá cómo trinó agrarias. Bueno, esto es así. Y los colegios tuvieron una época de mucho esplendor, claro, cuando vos luchabas porque estabas peleando para que no desaparezcan los colegios. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Te tenés ¿Y eso cómo lo resolvés? Lo resolvés con los delegados. Necesitas tener delegados de cada lugar que te traigan. Bueno, eso fue una constante nuestra. Bueno, después viene la lucha por el blanqueo, que decía, el blanqueo, fuimos el primer gremio nacional que consiguió que el salario quedara unificado en el código 01, salario básico, más la antigüedad y más la zona si correspondía. Y todo eso articulito, que era un bono que sacamos ese volante, ¿sabe usted lo que cobra? Con nuestros bonos de sueldo, porque había que averiguar punto por punto y era muy difícil. Entonces arrancamos con los nuestros, que le tachábamos arriba y después le pedíamos otro y nos poníamos a estudiarlo, a poner al lado, tuvimos que aprenderlo nosotros.
Bueno, bueno, pero eso y ¿Cuál de como los bonos? quedó ¿Está todavía? quedó un saldo, quedó como un registro histórico, queda como registro histórico. Y ese lo habíamos pedido acá que lo metieran. Sí, sí. Sí, pero digo, ahí el tema de los delegados es central, digo, y yo menciono como dos cuestiones más. Una, cuando se trabajó todo esto de que en la provincia ganaban más que, digo, pues esas son luchas propias de acá de FADIUN, no nacionales, y se ganaba más en la provincia que en la universidad. Entonces ahí, sí. ¿Ven el contexto y las movidas y cómo va todo? Sí, claro, sí. Chao. El 10P apareció como posibilidad de equiparación. Ese también queda, creo que un restito, ¿o no? ¿O No, el desapareció? 10 Ese PS desapareció se absorbió. totalmente porque había quedado un... Bien, Ahí, ya que lo está, vale la pena recordar estas cosas. En aquel momento, para ver los debates que teníamos, y los debates son válidos, por ejemplo, era si la consigna tenía que ser equiparación. Y los docentes querían equiparación. Y me acuerdo que algunos dijimos, bien, pero ojo, que en algún momento se puede dar vuelta a la torta y la equiparación significa que estamos atrás. Y ahí fue que se empezó a gestar localmente, pero ya venía nacionalmente, pelear por un nomenclador propio. Porque entonces vos no estás dependiendo, porque si de pronto la provincia gana menos, te equiparan a la baja, no. Y ahí vino la famosa pelea del nomenclador, que para entenderlo, también la comisión directiva sola no podía. Necesitábamos de los delegados, porque cómo armar un nomenclador específico de los colegios que es diferente al nomenclador de las facultades y que es diferente que de lo que nos pasó con la orquesta y con el hospital. Es decir, armar nomenclador solamente podés ir arrimando y está pendiente. Se me ocurre el caso del hospital y de otros sectores. Si no tenés delegados que manejen bien la realidad específica. chicos, y nada, no todo es lineal, un datito nomás y te... Porque, por ejemplo, aparecen actividades nuevas, por ejemplo, el comunicador dentro de la escuela. Entonces, hay nuevas actividades que van surgiendo a través de la guía, de lo que sea, ¿no es cierto?, de las actualizaciones, y habría que conseguir que tengan un nomenclador para que sea claro. O el docente no docente, o quiere dar, ahora le damos cargo, que eso, que lo otro, y no está claro, porque no tampoco lo... Claro. Y hay dos caminos. Podés discutir algunas cuestiones en la paritaria local siempre y cuando vayas a meter esa figura adentro de una de las existentes. Pero si no la podés meter, hay que discutir la paritaria general, el cambio de nomenclador. Bueno, puede ser transitorio. Digamos, generar algo para una persona, paritaria, Es que las cosas tratamos de que no sean para una persona. por eso, Ah, puede cambiar desde el nomenclador. ¿Cuál es el camino? De un cambio o incorporación de esas nuevas cargos que aparecen. Sí, yo creo que claro, habría que ver el caso concreto, pero creo que va por lo que te dijo él. O sea, si está la figura legislada, va por la equiparación a alguna de esas. Si no está, podés pedirla transitoriamente por ahí los corro un poco del caso concreto y les llevo a una discusión actual que se dio ayer en CONADU histórica sobre
el trabajo en virtualidad que no está contemplado en el convenio colectivo. O por poner un ejemplo adicional. Y la discusión política que estábamos dando es si es momento de abrir el convenio colectivo con la posibilidad de que no necesariamente todos los cambios sean a mejor, con el contexto de monitoreo del Fondo Monetario y toda la situación, si es un momento como para avanzar en una modificación de convenio colectivo, así sea para agregar un cargo o para legislar virtualidad o lo que sea, si eso era el momento en el que podía dejarnos retrocediendo o perdiendo algún aspecto, y esas discusiones hay que hacerlas Hay que que fluyan, compatibilizar, sí. porque están muy en el cotidiano de un cuerpo de delegados que te pueda responder. Claro, ahí de nuevo volvemos a la primera diapo, cuando decíamos ver el contexto. Por ahí si miramos solo el problema que tenemos y decimos tenemos que resolverlo ya, y espérate, porque una vez que abrís el convenio puede ser una caja de Pandora y te meten todo, porque los votos los tienen ellos, ¿no? Digo, se puede poner espeso. Hay que estudiarlo. No hay... ¿Ah, no? Por Coneau. No, sí, tiene que estar. Sí. Claro, Maestría, no, todo. si yo ya pregunté y no tengo no te pagamos nada. Es la maestría. Claro. Y doctorado. Pero el título de grado. No, el título de No, grado eso es lo tienen como el piso. Ah, Es el requisito, exactamente. y lo otro que yo en estos casos puntuales, yo siempre algo con las en el artículo 10 del convenio colectivo dice que la resolución, como no podemos abrir aquí a nivel nacional por temor a esto, trabajar los paritarios locales podría ser un camino. En el caso nuestro, que somos los no existe ningún otro docente asistencial en nación, que no es el marco en el que deberíamos encuadrar, pero existimos, efectivamente estamos. Bueno, eso también merece, seguramente vamos a organizar capacitaciones y procesos para tratar problemáticas específicas y buscar algunas soluciones. Pero este artículo para mí abre una llavecita, a lo mejor para tratar eso puntualmente, o por el caso de los docentes, pero bueno, estamos en un contexto, como lo dice la... Complejo. Sí, Complejo. No sabemos lo que va a venir, ya tenemos esto, ya sabemos lo que viene. Pero bueno. No, pero todo siempre es un piso de realidad. Eso no implica que te ate las piernas, pero hay que leerlo con cuidado. Hay que leerlo con cuidado y hay que saber por dónde. Recuerden que, y nos pasó cuando discutimos el convenio colectivo, que el primer texto que se había aprobado, el ministro de Economía de ese entonces le hizo agregar a una cláusula que nos pagaban por el ejercicio de la docencia exclusivo y demás, sujeto a disponibilidad presupuestaria. Y chao. Entonces te dicen, y ahí juega entonces el contexto político. Imagínense ya entonces con el ministro Kicillof, en un contexto que hay que dar dólares para pagarle al FMI, no es que no lo tengas que pedir, yo soy de los que dice, bueno, pero simplemente decir cómo es el contexto en el que estamos. Lo más probable es que tengamos un presupuesto peor del que tenemos ahora. Y la otra cuestión, que no solamente con la patronal, sino también con los compañeros, si están dispuestos a. Yo me acuerdo con el tema de la orquesta al principio, nos echaron. Cuando querían... Cristina y yo fuimos echados así. De una asamblea en la orquesta, porque la idea era, a ver, como con ustedes, tener un nomenclador, o sea, que se registren las distintas actividades.
y ellos habían hablado con la patronal de que podían enganchar de otra manera, qué sé yo, así que en un momento dado, cuando nosotros insistíamos y ellos no nos podían argumentar por qué lo nuestro no. Nos decían, bueno, ya nos explicaron lo de ustedes, está bien. Bueno, a ver, charlemos entonces cuáles son las opciones. Y no salía hasta que se levanta una persona y nos dice, bueno, ya los escuchamos a ustedes, ahora por favor se retiran. Daba la casualidad que estaban los familiares de una autoridad de la universidad, que eran los que manejaban. Al tiempo nos llamaron y nos dijeron, Claro, sí, nos no, equivocamos. Bueno, por eso nos equivocamos, bien. nos equivocamos, No, volvamos a empezar y ahí es donde se charló el Nos nomenclador, embromaron. por no decir. Nosotros teníamos la conciencia fue la- limpia, le dijimos el sindicato no es el culpable, nosotros les advertimos, Nosotros fuimos a ofrecerle herramientas con ideas, con todo y nos pero echaron, bueno, porque si tenían otra propuesta. la mayoría de la orquesta no quería, bueno, Digo, para que vean que hay que mirar para todos lados. Hay que mirar para atrás, para el costado, para... claro. Ahí tenés. Sí. Sí, eso no. Para alguien de 30 años. ¿Por qué? Quedan total, va a cotizar de acá 10 años. Pero le digo, ¿cómo puede ser? No, pero vamos, ella quiere la semana que viene, después del paro, ir a hablar abajo con los directivos y pedirle que nos hagan hacer una nota, que nos paguen la productividad. A ella lo único que le interesa es la productividad. O sea, le digo, si esto no, vos no vendés, está trabajando a comisión. O sea, está vendiendo bombaches en la calle de la Cera, vendió 10 bombaches, te pagan por no sé, o sea, es de loco. Entonces les quería comentar, es muy fuerte. Esto como que la historia se repite, porque lo que ustedes cuentan de la orquesta pasó muy parecido. Ahora no está el Mario, no están algunos de los que estaban en este momento. Pasó similar a la orquesta, ¿no? Hubieron algunos delegados que pensaron que podían transar con directamente. ¿Se lo acordaba? Bueno, yo en ese tiempo yo estaba medio invisibilizada por razones personales y aparecí más o menos. Y sin querer queriendo terminé delegada, digamos. Pero los que estuvieron antes que yo tenían otra actividad. Ella estuvo, pero entonces yo me fui y después quedó mi... Bueno, Cardiólogo. Era un cardiólogo para... Un cardiólogo, No me acuerdo. una médica también, Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, me atendió. después costó, ahí también el rol del delegado, ¿no es cierto? Cuando empezamos Ahí nosotros, está, te digo, por casualmente eso. con Marce Martín, que empezamos a entender que el único camino era este, y Mario se puso a acercar, nos acercamos con Paquita, fuimos a paritarias, nos dejaron, nos escucharon, bueno, y así empezamos a forjar un camino en un lugar donde no... Claro, en ese momento era re resbaloso trabajar ahí porque terminabas de acordar una cosa con él, él en nombre de todos, y arreglaba. Y venía después algún otro compañero por abajo y te decía, mira que acá estamos en problema, pero en la reunión de cara a los compañeros quedaba otra cosa. Digo, función del delegado y los límites también y las problemáticas que hay con los delegados. Eso tenemos también un apartadito que me parece que no vamos a llegar, pero no importa. Es parte de... Bueno, dale, pasemos. que Sí, como que para tirar ahí. sí, vieron que son como disparadores, porque va a ver. Cada uno, si te metes en cada uno, se abre todo. Nos interesa un segundo pararnos en la lucha del blanqueo, porque eso significó una huelga larga como de 40 días. Pero hubo un tema interesante para reflexionar los delegados. Cuando uno se queda en el microclima,
Cuando ya se logra el acta paritaria y el blanqueo se iba a hacer por etapas, primero te blanqueaban un X porcentaje, después lo otro, ya el conjunto de la CONADO histórica dijo, bueno, hasta acá ya lo logramos, fue un gran triunfo, y acá había un embale tan grande que dice, vamos a seguir solos en la lucha. Mirá que seguir solo es problemático, porque si estás solo en un punto local, vos podés hacer huelga local, pero estamos pidiendo un punto nacional, que no sé, no me acuerdo qué querían seguir agregando. La CONADO histórica ya había parado la lucha, pues se había conseguido el acta paritaria. Seguimos de largo, como quien dice, seguimos nosotros con la huelga porque ya nos van a seguir los otros. Y en la universidad, Eso que dice, porque nos van a seguir los otros, porque obviamente siempre en las disputas hay dos lugares. Uno que marcaba esto, o sea, el paraguas nacional se te cerró. Este es un tema que es colindante o va pegado a este, por lo tanto hay un riesgo fuerte. Recuerden que venía de muchas luchas, estaban los colegios tomando, era todo un... entonces, esto uno lo ve después. Seguimos, y la universidad, estaba Victoria Gómez de Erice, cuando ve que nosotros seguimos, pero no teníamos el paraguas de la CONADO histórica, entonces en el Consejo Superior tenían ellos mayoría y votan la 455. Hasta los más pintaditos que ahora ustedes ven y que, bueno, te voy a decir, ese que vos me mencionabas es uno de los que votó la 455 para que nos descuenten los días de huelga. Aguiló. Sí, Día no era trabajado, decano no de pagado. ciencias políticas, pero como ellos pensaban que la huelga afectaba al gobierno de Kirchner, y nosotros no era para hacerle daño a Kirchner, era porque queríamos, ya estábamos embalados, endulzados, conseguimos esto, no me acuerdo qué más queríamos, y nos y el sujeto ese dijo, concretamente me dijo, ¿qué te crees? ¿Que estás en el estado benefactor? Ese se acabó. y nos aplicaron la 455 que nos costó hasta el 2011, que la peleamos, presentamos recursos, etcétera, pero bueno, la justicia, que también a veces uno confía en la justicia, dijo que entre el derecho a la huelga de los trabajadores y el derecho a aprender de los chicos estaba por encima del derecho a aprender. Marché preso y nos aplicaron 6 años, 7 años prácticamente. Que ese es otro peligro más. O sea, cuando te metes en una lucha jurídica, ojo que podés dejarle un antecedente a todos los trabajadores si te sale mal. O sea, ojo con cada camino que se emprende, hay que evaluarle todas las aristas. Después uno decide, y si decide bien, bien, pero si lo decidió colectivamente y estudiando, no hay problema. Porque se puede equivocar, eso es parte de la historia. El tema es si uno lo hace a tontas y a loca, y porque démosle, porque nos van a seguir. Digo, hay que estar evaluando todo. Y en este caso, la lucha de las madres fue señera porque decíamos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y seguíamos con la 4. Cualquier tema que había, nosotros, porque la 455 nos impide, siempre era, no venía al caso, pero sobre la 455 era una cuestión así hasta que llega un momento de elecciones en la Uncuyo. Entonces necesitan levantar la 455 porque el hostigamiento era fatal, siempre. Y la 455, o sea, antidemocráticos, de todo, le decían. Pues además era el único en el país, le decíamos. Los únicos rectores en el país que hacen estas cosas. Entonces, ¿cómo te vas a reelegir en esa situación? Entonces, bueno, ahí vino el muchacho siéntense junto con los no docentes, porque a ellos también les afectó a todos la 455. Y Somoza llamó para que lo hiciéramos, pero con una cláusula que decía que nos acogíamos a la paz social y que la firmábamos. Y eso iba a salir en la resolución. Así lo iba a votar el Consejo Superior, si no, no. Entonces, bueno, ahí la situación fue un tome y daca, y ahí sí nos arriesgamos, habíamos ido con la Paquita a esa reunión previa del Consejo Superior, y
Y ¿qué olimos? Porque ahí había que tomar la decisión rápida, ahí sí fue intuición. ¿Qué olimos? Que ellos nos necesitaban más de lo que nosotros los necesitábamos a ellos. Entonces le dijimos, no, si aparece eso de la paz social, fírmenlo con los no docentes, fírmenlo con lo que quieran, pero con FADIUR no lo van a firmar. Y nos fuimos. Y después nos llamaron e hicieron otra redacción. Y lo de la paz social no apareció. Y firmamos. Digo, pero esa fue una jugada en la que nos quedamos así y dijimos, Podía nos salir vamos. mal. Podía salir para el culo, porque después los propios compañeros iban a decir, pues no querían parar, en varios colegios ya no paraba nadie. Era muy difícil conseguir. Hubo una época. Claro. Habían autoridades que transponían alguna de las listas, pero no todas actuaban igual. Era complicado. Claro. Pero el tema ahora es el trabajo. Siempre todo. No, pero no sé, vocación, valor en la sociedad es bueno, y él Sí. dijo, ahí lo más dijo, yo no puedo ser papá. La alcaldía le da un chico, Ni siquiera él me da culpa. Digo, porque no se puede equivocar, pero pone la cara y... Pero esto es para saber que las cosas son complejas, no son... cuando uno dice compleja no quiere decir difícil, quiere decir tiene múltiples aspectos y hay que tratar de verlos a todos los Y aspectos. una vez te salió bien ir por ese camino, pero Y otra vez otra no. vez. Es más, si te empecinás en solo uno, estás abriendo la estrategia a todo el mundo. Entonces ya sabe la patronal que vos vas a hacer eso. Entonces digo, también hay que tener esta capacidad de estarse moviendo continuamente y pensando y soñando cosas distintas y explorando otras medidas y otras cosas. Digo, para que no te ubiquen en un lugar y te la tengan, nada, este va a saltar para allá, este va a decir. Por ejemplo, a propósito de eso que dice, nosotros teníamos un problema con la orquesta. Entonces, fueron los delegados los que nos avivaron de que más impacto que hacer un paro en el ensayo, que no se animaban, porque ensayaban toda la semana y tenían que tocar, y cómo hacemos, no vamos a tocar, nos invitan al sindicato y junto con los delegados, cuando va a empezar la orquesta, hablamos. Entonces, todo el público que había ido al auditorio se partió. Se entera que hay una lucha sindical, que necesitan plata para la orquesta, que las autoridades quieren recortar y si es posible eliminar la orquesta. Pero las autoridades estaban ahí, claro, estaban las autoridades. Entonces se nos partió el auditorio. Habían algunos que aplaudían, otros que el nerviosismo era. Pero brutal. eso con los delegados descubrimos que era más efectivo y tuvo más impacto hacer eso. Y cartelería, y cortar la calle de la entrada de donde estaba la orquesta. Claro. Bien, vamos más rápido. Sé que ustedes están de la mañana. En el 2007 es un paso importante la personería gremial. La personería gremial, por un lado, es bueno, por otro lado, tiene sus bemoles porque te ata a cumplir ciertas leyes que si no lo haces te amenazan siempre con quitártela. Pero bueno, la conseguimos y a partir de tenerla pudimos obligar a la universidad a discutir la paritaria local, porque no quisieron sentarse nunca argumentando que no teníamos la personería, teníamos la inscripción gremial, pero no la personería. Y ahí arranca este proceso de poder discutir el tema de los interinatos, que está muy bien reflejado en el libro, así que después ahí Bauzá y otro de los responsables de este libro, se puede estudiar eso, pero en ese proceso de lucha para lo que fue largo hasta lograr la efectivización, los delegados jugaron un gran papel. ¿Por qué? Porque cada facultad tenía particularidades. Los colegios a su vez tenían otra forma distinta con la 38 y 39 famosa. Por lo tanto, el rol de los delegados ayudarnos a entender que no era igual el problema de la efectivización en políticas que en agrarias y que en económica o en fino. Fue la primera vez que entré a esos recovecos, porque siempre teníamos asamblea y todo, pero afuera.
Sí, Ah, bien. sí, Sí. en los colegios sí. Bien. Ahí esa lucha que empieza a partir de tener la personería gremial y la paritaria local y que dura mucho tiempo, implica mucho proceso de estudio para poder entender, por ejemplo, medicina mintió ante la CONIAU los datos de al Para decano poder para acreditarse poder acreditar ante la como CONIAU. carrera. En una paritaria delante del Ministerio de Trabajo se lo sacamos y le dijimos, mirá lo que voy a informar a la CONIAU y la realidad de ustedes. Habían invertido el orden de la cantidad, la ley obligaba 70% de efectivos y ellos en realidad tenían menos de 30% de efectivos. Ajá, ¿qué dijo el que falleció, Roberto Valle? Dijo, esa no fue mi gestión, fue la anterior. Textual delante del delegado del Ministerio de Trabajo. Pero eso lo pudimos ir sabiendo con este trabajo, lugar por lugar, y o sea que el rol de los delegados, porque eso no lo puede hacer una comisión directiva sola. Lo hace en Ni la un medida. administrativo, porque a veces ven a que lo hagan, que busquen los datos, que total deben estar en la web. No, hay que meterse, cada uno debe saber así el manejo de su institución. Pero mucho, mucho. Saber las contradicciones, las brechas, todo. Hay que conocer el paño en condiciones laborales, los sentidos subjetivos, cómo se perciben, cómo... Y también que a veces la norma escrita dice una cosa y sí, cómo, que no. cómo se hacen las cosas es otra. Por ejemplo, en la facultad y en los colegios también sabemos casos de que si amigo, la directora, y la ley corre para los otros, pero para los amigos no, y en las facultades que tienen que llamar a concurso, se vuelven a juntar los interinos porque no hacen los concursos, etc. Bueno, yo... Hay receso, hacer un alta y eso era un Claro. Bueno, sé que estamos con el tiempo, así que si pasamos al otro, pero lo último, recién en el 2014 llegamos al convenio colectivo /2015, porque en el 2015 lo homologa la presidenta, pero habíamos terminado de discutirlo y acordarlo en el 2014 con el Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría de Política Universitaria, pero el gobierno no lo homologaba hasta que no se le cambiaron dos artículos, creo que fueron. Y después fue una pelea para lograr que el convenio colectivo de trabajo fuese aplicado localmente, porque el rector Somoza no quería homologar, porque el Consejo Superior tiene que aprobar el texto del convenio colectivo, y no quería, o después quiso, pero sin dos articulitos, ni más ni menos que el artículo que habla de lo interino, de que lo interino para efectivizarlo. Justamente no quería el artículo clave por el cual después pudimos incorporar los 2000 docentes. Vamos a... Sí. Bueno, si no, lo charlamos. Charlamos así en general y después si quieren parar o seguimos en otro momento. Porque lo que íbamos era a revisar algunas cosas específicas, por ejemplo, en esto de cómo es la organización. Cómo es la organización y la lucha, mirando para atrás, pero siempre para que nos ayude para leer el presente, o sea, y para ir soñando formas organizativas y de lucha que nos pongan a tono con la realidad, ¿no? Digamos, con los pies en la tierra, en esta dialéctica de pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, digamos que, claro, el laburo complicado que es, porque son distintas instituciones, con distintas normativas, con distintos, en el caso de los universitarios, tenés titulares, adjuntos, JTP, horas, ¿sí? Tenés en los secundarios los profesores y los preceptores, y otros más, o sea, nos vamos al escalafón, al nomenclador, son varios. Interinos y efectivos, docente y directivo en la primaria. O sea, tenés si nos vamos al nomenclador, es muchísimo, lo multiplicamos. Pero cada uno entonces tiene sus problemáticas
en cuanto al salario, en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a las funciones y el problema que pueden tener en tal facultad es distinto a tal otra, aunque tengan las mismas líneas de profesores. En los secundarios también la capacidad y organización y forma de lucha también es distinta. Nosotros hemos visto florecer y caer muchas facultades y florecer y caer muchos colegios, ¿no? Digo, florecer y caer en esto de estar dinamizados, estar, che, y ahora esto cómo sigue, o cómo, y por ahí se descolgó así en bloque, ¿no? O se retuvo la participación, ¿sí? Además de las que sabemos, que es mucho más difícil por la misma formación profesional, la entrada en económica, la entrada en derecho, cuando hemos entrado ha sido por un delegado por ahí y después se vuelve a desaparecer, ¿sí? Ingeniería, son más complejas por la misma formación. Tienen distintas horas de cumplimiento, y no solo por la cantidad, 50, 40 horas, sino cómo es el efectivo cumplimiento, las condiciones laborales, las normativas, la 38 y la 39, más allá que tenemos un convenio, pero las relaciones al interior son distintas. Diferencias en la calidad de ciudadanos, la ciudadanía, bueno, exactamente. Ni siquiera hemos egresado. Claro, porque Ahora, ¿por qué Eso está genial. No, está genial. por pertenecer al club universitario no puede votar como egresado? está en el estatuto, lo tienen que modificar. En la asamblea universitaria lo tienen, pero ahí pesan los intereses. Bueno, ahí nos meteríamos en todo el manejo institucional de lo Porque lo probamos, conseguimos, digamos, tentamos el camino, conseguimos todos los antecedentes y tentamos el camino con la experiencia de San Luis y otras experiencias, y medio que sí, que por supuesto que nos terminaron diciendo que no. Y también hay un problema en la ley universitaria que deja abierta esta brecha para no permitir que los colegios participen del gobierno. En que la ley es una ley tramposa porque después no se aplica para otros, porque es que no acceden por concurso al cargo. Al tipo de... Claro, pero ellos consideran concurso al concurso abierto, antecedente, oposición, tal cual se hace en la facultad. Entonces ellos dicen, ahora tendrían otros antecedentes, porque estas efectivizaciones han sido de alguna manera distintas, con lo cual hemos conseguido otros antecedentes que podrían generar un historial distinto, o por lo menos más complejo, porque nosotros ya le teníamos una respuesta a esto, porque incluso no es que en todas las universidades nacionales no estén presentes los preuniversitarios, y en otras sí tienen ciudadanía. Bien, pero bueno, si vamos a hacer una después para eso. Bien, la relación con otros claustros, por ahí últimamente ha sido muy sectorizada en docentes las luchas, pero bueno, han habido épocas en que íbamos en conjunto con los estudiantes, ya sea en tomas, con los no docentes, en algún tipo de solidaridad en la calle, pero últimamente como que está más sectorizado, ¿no? Con los estudiantes hemos tenido distintos formatos con los cuales hemos ido arribando, desde marchas conjuntas en la calle, tomas, hasta cuando ellos no querían y denos clases, ¿por qué no nos dan clases? Cuando se ponía espeso, porque todo el elemento del contexto los ayudaba a ellos, entonces, bueno, ellos tironeaban más y la solidaridad se la guardaban, pero bueno, en un momento dado nosotros logramos también dar vuelta a esto y decir, bueno, le vamos a dar clase, pero vaya y venga, porque nuestros salarios son esto y son sus condiciones laborales, sus condiciones de enseñanza-aprendizaje, nuestras condiciones de trabajo. Así que si yo te doy clase, vamos y la hacemos en la calle, y hacíamos las clases comunes en la calle. O cortando la calle, o poniéndonos, por ejemplo, en
la Facultad de Educación, que en ese momento era bastante, y además era céntrica, usábamos todo eso y se venían de todos lados a dar clase, ocupando todo, ¿sí? Pero ahí era los estudiantes que no querían y fue la manera, ahí no podían decir que no, porque las clases las iban a tener, pero fue un tome de daca, fue una negociación, hasta lo que duró, pero digo, uno tiene que ir buscándole la vuelta. Sí. Obvio. Obvio. Ahí encontramos, no me acuerdo qué hacíamos con Y los secundarios, con los salíamos profesores allá a la San Francisco de Asís eso, a hacer, asamblea por un rato. claro. Sí, sí, por eso digo, son todas, no es para mirar para atrás y decir, ay, qué bonito. No, es para que veamos que hay que estarse moviendo en el tablero y hay que estar siempre craneando las cosas y tentando y explorando situaciones. No hay una que te salga bien y para siempre, lamentablemente. Aunque encontramos algunas que fueron quedando como estrategias. A ver, espérate si está ahí. Seguí la otra, a ver, espérate. No, al otro lado. Ahí está. Que decíamos algunas estrategias que vinieron para quedarse. Por ejemplo, esto de las asambleas. Por ahí, Carmelo lo dijo al principio, eran asambleas, en algún momento eran multitudinarias, pero en otros momentos eran pocones, ¿sí? Según los contextos, no vamos a explicar de nuevo toda la historieta, pero la historieta te sigue traccionando, así que tenés que tenerla en cuenta. Pero en ese tema teníamos por ahí un grupo que se venía armado y se venía con una determinada consigna, pero los demás no estaban por ese lado. Si de hecho en la asamblea éramos re poquitos. Entonces nos encontrábamos en una trampa que veíamos que eso no representaba al conjunto, pero a su vez la asamblea es soberana, y si habían venido eso y los otros no habían venido, uno podría decir a joderse, así, pero a joderse nosotros también, porque después ¿quién va a cumplir esa medida? ¿Sí? Entonces, lo nuestro era siempre un poco, no vayamos tan adelante que cuando miremos para atrás no haya nadie, ni vayamos tan atrás que nos pasen por encima. O sea, tenés que tener pero cuando pasaba esto era una contradicción interesante, porque a ver, ¿cómo nos posicionábamos nosotros? Diciéndoles que no era democrático hacer lo que decía la mayoría en la asamblea. No. Entonces empezamos a trabajar esto del cuerpo de delegados, que viniera sí o sí con un informe de lo que pasaba en su institución. Y que sí o sí tenía que venir, porque después no valía quejarse, no, lo que pasa es que lo que decidieron ustedes en la FADIU no tiene nada que ver en mi institución, no se puede cumplir. O los universitarios por un lado y los preuniversitarios por el otro. Está bien, podemos tener distintas formas de lucha, también se puede pensar cómo hacer un mix, pero en ese caso no era el tema. Y empezó a armarse esto de a poco, de un cuerpo de delegados que estaba siempre presente en las asambleas y que su voz era incorporada en un +1. O con mandato. O con mandato. Directamente tomar resoluciones de acuerdo a los mandatos que implicaban tratar de hacer asambleas en el lugar, porque vimos que la asamblea en el lugar de trabajo, Y acá el delegado con un mandato de... entonces Exacto, hubo 15 personas, 20, en la asamblea general había 15, en las épocas de baja de lucha vienen 15 nada más. Y en cambio, con los delegados venían por lo menos 15 de cada lugar, entonces representaban aunque sea 200 personas. Eso, bueno, pero eso no hay una regla fija. ¿Vas? Y quedemos en claro que ni en el Estatuto de FADIO ni en ningún lado está legislado. Esa fue una práctica que de hecho nos sirvió en un momento y empezó a tomar cuerpo, pero lo que existe legislado es la asamblea dentro de los... Pero la existencia del cuerpo delegado, no las decisiones. La única decisora es la asamblea. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Se lo presto, lo hicieron ustedes. Sí, pero yo me acuerdo que era un problema. No, pero creo que sí lo elegí. pusimos en la Sí. reforma de estatuto. Forma de estatuto ¿No? que con la representación del delegado titular tenías voto para tomar decisiones como, por ejemplo, decidir una acción o levantar una acción. Quedó establecida la dinámica y quedó como una entidad muy difícil.
Y la otra que, bueno, ¿En qué cuál será? no, Lo del medio, derecho de investigación de la no, no, actividad. no. En el 26, 27, Autoridad. Comisión interna y cuerpo delegado. en comisión interna y cuerpo delegado, en el tercer, son 4 capítulos, 4 Sí. artículos. En el último creo que dice A ver. qué puede hacer y qué no. Y uno de esos es, Ah, sí. Disponer o levantar medidas de acción directa de acuerdo a los mandatos recibidos en cada unidad académica, cuando no sea posible resolverla por medio de la asamblea extraordinaria. exactamente, Yo es soy decir, uno de los redactores. si eran 15, Claro. y hay, Sí, nosotros lo hicimos y no nos acordábamos. y hay otro, Eso no hay nos otro, acordábamos. otra salvaguarda que está puesta en el artículo 68, uno de los últimos, que nosotros no lo estamos utilizando, pero que es la consulta, que esa también, Sí. que si una consulta es vinculante o no, porque nosotros siempre tenemos la tradición de que las consultas no eran vinculantes y la autoridad máxima era la asamblea. Sí. Pero se aclaró en el artículo 68 que si la consulta alcanza a 15% del padrón, 300 Sí. personas, 400 personas, y la asamblea tiene 15 o 20, la consulta puede ser vinculante y se pueden tomar decisiones en base a esa consulta, que tiene que ser Bien. transparente, que no podemos hacer una Vino consulta. para quedarse, claro. Vino para quedarse. Pero digo, esa es una. Y la otra que no está mencionada acá, pero que también la tomamos de experiencias, por ejemplo, como las de San Luis, era que la asamblea extraordinaria se hacía en sedes. Ah, sí. Y hemos hecho asamblea en General Alvear, asamblea en San Rafael, asamblea Sí. y una asamblea central, porque habían decisiones en las que mientras mayor cantidad de participantes tuviéramos, más representatividad teníamos y seguía Perfecto. siendo nuestra asamblea extraordinaria, nada más que estaba en sedes. Bien. Gracias por el recordatorio, pero la verdad es que corrimos tanto con esto, porque claro, porque el tema era también nuevas secretarías. Eran pocos, sí. Pero no, bueno. No confíen en la memoria de los No confíen en nuestra memoria, ¿vieron? Gracias, gracias totales. Hicimos... No. Sí. Bueno, dale. No, está bien. Ya estamos. Ya está, entonces cerramos así como tipo rápidamente, que el tema de que es un delegado lo estuvieron viendo hoy. Simplemente recogimos como la lógica central del delegado en su lugar como ese hacedor político gremial en el lugar de trabajo, que no solo recibe y distribuye lo que se charla acá, sino que también está continuamente punzando a la comisión directiva, punzando a los compañeros y a la comisión para ver las problemáticas y tratar de pensar alternativas de solución. Y entre las dificultades y problemas, los manejos de poder, que bueno, tiene lo suyo ser delegado, ¿no? Por ahí, digo, nosotros hemos visto delegados y delegados, ya les contamos el ejemplo de esos delegados que nos íbamos nosotros y iban y negociaban con, digo, otros que decíamos, ¿querés ser delegada? Y al rato, después se transformaba, decíamos, en rubia y de ojos celeste. Hubo un caso que fue rubia y de ojos celeste, inmediatamente la llamó las autoridades de esa institución y le dieron un cargo. Y dijo, ay, discúlpenme, no voy a poder estar, y otras que decían, sí, vamos a estar, pero entonces cumplían la doble función de oídos de la autoridad y por eso digo, el manejo del poder y los clientelismos hay que tener cuidado, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces la cuestión es siempre desde dónde estás parado. Los individualismos, o sea, che, sí, yo te escuché, sí, ya te escuché, pero bueno, yo tengo la papa, entonces yo te la voy a decir cómo es, igual que definiciones autocentradas. A ver, porque mi institución puede hacer esto, entonces todos tenemos que poder, todos tenemos que hacer por este lado. Y bueno, a lo mejor es más complejo y no todos tenemos que saber
girar la cabeza, o sea, no siempre estamos duros con la cabeza así para adelante, y además no saben las estrategias y siempre usamos lo mismo. Y bueno, las críticas internas y externas, ¿no? Digo, también estamos sometidos a estar, mirá vos la delegada, mirá vos las cosas que hace, y después se dice, ojo con esto, porque también es complicado, ¿no? Bien, no, hemos ido hablando de esto, de los desafíos, entonces, esto de estar atentos a los cambios de coyuntura. Por ejemplo, un cambio de coyuntura es cuando están alineados gobierno nacional, gobierno provincial y rector, agarrémonos. Cuando son de distintos signos, hay como resquicios, porque hay conflictos entre ellos, entonces vos te vas a poder apoyar en uno, pero, digamos, tiene que estar atento el delegado. Estar mirando la estrategia de la patronal, porque a veces algunos creen que jugamos solo en la cancha. Yo amo una cancha donde hay otro equipo y ese equipo siempre es más poderoso, porque esa es la autoridad. Esos son los que hacen la ordenanza, los reglamentos, las leyes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una fuerza de la organización, la unidad, pero hay que elaborarla, porque la unidad continuamente nos la están serruchando, etc. Bueno, y diagnosticar, porque nosotros, por ejemplo, sí, somos viejos, somos jubilados y pertenecemos a una generación que entró a la vida política y sindical de una manera. El que entra ahora en el colegio o el que entra ahora en la facultad tiene otra cabeza, es otra generación, viene con otra expectativa y yo no tengo por qué encasillarlo y pretender que mire los problemas. Bueno, tengo que estar atento a eso. Tengo que ir nutriendo. Uno no es que aprende de lo anterior para repetirlo. Aprende para decir, bueno, ¿cómo hago, aprovechando esa experiencia histórica, de los aciertos, pero sobre todo de los errores? Porque cuando nos hemos equivocado, la hemos pagado caro. Y siempre construir diagnósticos. Es decir, el delegado puede tener y debe tener opinión política, opinión de la situación, pero tiene que diferenciar cuando va a una reunión en cuál es el diagnóstico de la situación del lugar en el que está y la valoración que él hace, que es válida. Pero construir diagnósticos, pues la política se hace a partir de conocer la realidad. Si la quiero transformar, nosotros somos parte de un sindicalismo transformador, pero el primer paso para transformar la realidad es conocerla tal cual es, no como me gustaría que sea, sino cómo es. Es como, lo miro ahí al Guillermo que dice, mirá, acá en deporte, y claro, acá en deporte están los contratos, está el deporte federado, está esto, está. No es como la Facultad de Ciencias Políticas, que encima es la más politizada, entonces discute de una manera. Ingeniería es de otra manera. Bueno, hay que hacer diagnóstico de cada lugar. Bueno, esto rápido para poder ir al final, si no nos van a matar ustedes. Estos son recortes de testimonios que hay en este librito de lo que en el proceso de efectivizaciones han dicho algunos delegados, algunos dirigentes. Buscá tu delegado, tiene las listas. Cuando efectivizamos, el delegado iba con el cuadernillo, con toda impreso, con todos los docentes para decirle, mirá, acá dice que vos ingresaste en tal fecha, que tenés este cargo. Bueno, ese fue el laburo de los delegados. El de Agraria, que decía, fui cátedra por cátedra, con el docente en que estaba, ver la planilla, ver si la secretaria académica había informado correctamente. Bueno, hay varias, después ustedes lo pueden leer, pero yo lo final, y esto es una frase de Francisca Staiti, que refiriéndose a toda la lucha de la efectivización, dice, todo esto es con los delegados. Imposible trabajar con los delegados. A veces más y a veces menos, pero siempre el oído puesto en lo que dicen los compañeros. Esa me parece una frase importante, porque además no es una frase de ocasión, es lo que fue ocurriendo para poder construir el sindicato. Es lo que garantiza que no te equivocas. Claro. Y acá Romagnoli,
que es una docente adicta a estos talleres con esta... yo soy más seco, pero dice, vamos a agregarle esto. Tienes razón, Cristina. Vamos a regalarle... Nos hemos peleado en... Somos los dos taurinos. Tenemos diferencias, así como las tienen ustedes, seguramente. Sí. Hay que cantarla. La cantamos. Sí. ¿Qué tal el esfuerzo de producción? Muchísimas gracias. No tengo palabras. Creo que la presentación de todos estamos acá, que hemos estado es un honor tenerlos, poderlos escuchar, que nos cuenten la historia, las vivencias, que nos busquen. Es como escuchar la historia, que sacar cosas hacia atrás, que se pueden renovar, que se pueden volver a hacer, usar otros recursos. Pero bueno, ustedes son fundantes de esta institución y de los que pertenecemos a la lista Celeste y Blanca desde nuestros comienzos y creo que han transmitido sus valores, la integridad, la honestidad, han sido coherentes con el decir y el hacer, lo han demostrado con hechos, no solo con las palabras y con lo que saben. Yo tenía el placer de escucharlos debatiendo en el Consejo Superior contra todas, en situaciones muy adversas, y la verdad que ha sido extraño esos momentos, cuando estaban ahí, cuando los podíamos ver, cuando podíamos escuchar esas sesiones que eran tan picantes, pero que estaban así, con esto de estar craneando, como dice Cristina, de estar pensando las estrategias y de movernos, no quedarnos siempre así por el mismo camino, sino ir moviéndonos. Lo han sembrado al camino. Paquita es una de las... Está enferma, por eso no vino. Sí, está enferma, la esperábamos para cerrar, pero bueno. Bueno, también sus logros, los logros de la historia, y cómo han ido, ¿no?, sembrando en quienes ahora están en la comisión, y quienes estamos, porque ahora estoy incluida también dejando, tratando de sembrar. Ahora Sandra está un montón de tiempo, tiene unos valores y tiene, no sé, va a dar mucho que hablar, Sandrita, así como la ven ella, tiene mucha fuerza de lucha. hasta que se puede. Después volvió. Sí, sí, yo en ese momento, bueno, fue un paréntesis en mi vida por situaciones, algunos saben, otros no. Yo como que aparecí, después vengo a caer, pero empecé en el 2010 a trabajar en el hospital. Y bueno, los que nos han formado, nos siguen formando a nosotros, y nosotros ser fieles a esta conducción, a estos valores, a tener en claro que más allá de que hacemos una forma de política, que es una política no partidaria, que más allá de nuestras creencias políticas y nuestros fines, respetar lo que la Asamblea decida. Y esto Eleni muy bien, cuando lleva adelante con Yami las asambleas que, bueno, recientes, ¿no? Esto de que realmente se hace lo que se ha votado en la asamblea, ¿no? Más allá de que pensemos de que si sale o no el paro, si es mejor, se votó esto, se hace y se respeta con integridad, con honestidad, todos aquellos por quienes nos votaron para que estuviéramos acá en esta conducción. Y bueno, los que estamos empezando en este camino, bueno, con algunos años, porque 6 años de delegada no es poca cosa, uno aprende mucho, y tratando también de transmitirle algunas experiencias a Sandra, a otras personas, y de interiorizarme en lo personal con otros, como colegios, yo creo con los más desprotegidos, porque los colegios no tienen representantes fuertes, sólidos, igual que los universitarios, pero deportes, que hay mucho por hacer ahí, que vienen los chicos remándola en contextos re complejos, la orquesta que, bueno, va y viene, y bueno, nada, agradecerlo, y que este es la punta del iceberg para un trabajo, y que yo, desde ya les digo, tienen que escribir algo, con todo esto tiene que quedar, tenemos que dejar algo escrito de toda esta historia,
muy emocionante escucharla hablar todo. Si les ha pasado lo mismo, me gustaría, si alguien quiera hacer algún aporte o algo, es vigorizante, es como que te dan ganas de seguir. Empezamos una lucha este año, ha sido dura, difícil, pero ha sido muy concurrida. O sea, hay mucha intención y mucha necesidad de expresarse. Lo que está pasando es grave, estamos en una situación, hemos vivido otras situaciones también muy serias, pero de posicionarnos y defender que no sean avasallados nuestros derechos, bueno, de acompañarnos y de escuchar, tener el oído, como decía Paquita, en nuestros compañeros para saber también hacia dónde vamos. No quedarnos ni tan adelante ni tan atrás, escuchando y estando a la par, todos juntos a la par. Podríamos poner ese tema, ¿no es cierto? Ese para la próxima. Así que bueno, muchísimas gracias. Les invito a ¿quieres hacer un aporte? Sí, no, aporte más la antigüedad. Sí, no se ha mencionado porque resulta que esto de FADIUM, ¿no es cierto?, nace, como dijo Carmelo, las federaciones de las asociaciones de cada... Los PRE no teníamos eso. La primera reunión que se hace fue en el 82, pleno proceso militar. A lo mejor no lo saben esto, éramos 6, 7, yo empecé como preceptor, estaban la gente del jardincito, el SPUNC, en ese momento el Martín Zapata, los secretarios que estaban ahí del SPUNC, o miembros del SPUNC eran ordenanzas del Martín Zapata, los hermanos Moyano. Le pedimos que nos prestaran la sede para juntarnos. Estaba prohibido juntarnos. Y fuimos 10, entre ellos la PACA, invitamos a toda la escuela secundaria y tenemos el mismo problema. El problema era que trabajábamos de más, no nos pagaban. En vez de 25 horas, nos hacían ir los sábados, quedar en séptima hora, y eso fue buena práctica. Y empezamos a hablar y aparecieron los primeros problemas, ¿no es cierto? Entonces hubieron varias reuniones, no tenemos representación. Entonces vino la democracia, el interventor Busquet, el normalizador que era en ese momento, nos iba a recibir, pedimos una audiencia, y como no tenemos representación, ¿qué tenemos que hacer? Lista de representantes, es decir, podemos, y acá quiero hacer mención, que hablaste de Virgilito y la PACA, iban escuela por escuela, preceptoría por preceptoría, sala profesora, a buscar firmas para que pudieran ir los representantes a hablar con el Busquet, porque no había gremio. ¿Cómo podía ir cualquiera a hablar con el rector? No, tenía que tener representación. El hecho es que lo que ganamos, por eso decía de los delegados, como la fuerza que pueden tener sin gremio que teníamos, con representatividad de las personas que representaban, ¿no es cierto? Ellos eran los representantes. Dijo Busquets, bueno, no podemos pagarle porque no hay plata, porque pedíamos que no pagaran. Es decir, lo primero que pedíamos que no pagaran. Dice, pero van a trabajar 25 horas, porque toda la escuela se va a trabajar más de 25 horas en los cargos de preceptor. Entonces, logramos que no nos obligaron, porque en esa época no había efectivo, éramos todos interinos. El que no cumplía el sábado se quedaba sin trabajo. Era así cortita, daban de baja. El que no iba a la séptima hora también, porque vos te podías negar, pero chao, no volvía a laburar. Y ojo, era corta esa, no había nada. Entonces, la fuerza que tiene la representación de las personas, es decir, lo que ustedes representan, los delegados, ¿no es cierto? Que bueno, ahora está sindicalizado con todo ese camino que explicó Carmelo y la Cristina, que es más fuerte, pero hasta eso, ¿cómo puede llegar a cada una de las personas involucradas, que es el delegado? Entonces hay muchas cosas que pueden cambiar el delegado. Desde hablar con la autoridad sin necesidad de venir al gremio, desde hablar con los compañeros, porque hay cuestiones que se pueden arreglar mejor más sencillas que venir a hacer una cuestión tan fuerte. Y bueno, eso quería aportar porque es previo a lo que es FADIUM, es como la movida que teníamos nosotros, que después que se asoció a la movida, ¿no es cierto?, general de FADIUM, y por eso están quizás es lo que voy a decir, somos tan representativos, tenemos tanta cuestión en la escuela secundaria, porque tiene una historia muy, muy firme, eh, sin gremio, es decir, que hasta sin gremio el delegado puede hacer muchas cosas dentro de la institución.
Pero es una tontera, no necesita micrófono. Yo quería tomar una foto todos juntos. A ver. Antes de la foto, necesito dos mensajes. Queremos que crezca este cuerpo de delegadas y delegados, porque en nuestras últimas elecciones, cuando subimos en abril, no estaban todos los lugares que deberían haber estado, por 1000 razones. Pero tenemos la obligación, el compromiso y la decisión de ampliar este cuerpo de delegados y delegadas con lugares que sabemos que podemos lograr que eso se haga efectivo. Tenemos casos muy específicos como la Escuela Carmen Beranena, donde ya hemos ido a hablar, la orquesta, donde ya hemos ido a hablar, y esta tarde vamos a ir a hablar antes de que empiece el concierto, retomando prácticas pero que es distinta porque también vamos nosotros. Bueno, tenemos ganas de que se logre delegados y delegadas en ingeniería, en derecho, en los jardincitos, en el coro, en el ballet, en el ITU, y para eso vamos a necesitar ayuda, porque las elecciones son muy complejas, son desgastantes, y cuando hacemos el esfuerzo grande de la elección, tratamos de hacer economía y elegimos autoridades de Conado Histórica y delegados, y el despliegue que tuvimos que hacer fue un despliegue muy importante, muy, muy fuerte, pero ahora estamos hablando también de una nueva etapa de elecciones en las que vamos a necesitar apoyo de ustedes para poder sostenerlas y llevarlas adelante de la manera más transparente, porque estas elecciones tienen la particularidad de que no son conjunto electoral. Entonces, acá la autoridad máxima en la elección de delegados y delegadas pasa a ser el secretario gremial, que es Javier Bauzá, y si las otras elecciones las tenemos que hacer con mucha transparencia, con mucha legitimidad, estas tienen que tener el doble porque no tienen junta electoral. Entonces, no podemos arriesgar que nuestro órgano de gobierno, que es el cuerpo de delegados y delegadas, sea cuestionable. Tiene que ser una elección transparente, con todos los marcos de la ley y más, porque se da en el marco de una elección fuera del contexto general de las elecciones que nos daba o nos amparaba la posibilidad de haber tenido una junta electoral que va gestionando el proceso de una manera autónoma del gremio. Esta segunda instancia de elecciones tiene la particularidad que la vamos a hacer convocada por la mesa ejecutiva y monitorizada o supervisada y dirigida por el secretario gremial. Entonces, vamos a necesitar mucho apoyo para poder garantizar que esto tenga todas las instancias de la legalidad, de regularidad y el máximo nivel de transparencia para que nosotros podamos tener un cuerpo más grande e indiscutiblemente validado por el proceso electoral. Así que ese es un punto fundamental. Y el segundo es decirles que les manda un afectuoso saludo Paquita, Francisca Staiti, que ha estado por una situación de salud y no ha podido participar de alguna de las actividades gremiales. Ustedes saben que ella está siempre está, y que le ha dolido no poder estar en esta instancia. Ella iba a hacer como una instancia de cierre contando un poco lo que fue el proceso de la lucha del 2018, que fue una lucha histórica reciente, muy grande, y una instancia de la lucha 2022 de agosto. Digo, porque la memoria también se proyecta. Entonces, la idea es que yo no voy a ampliar ni tomar su posición, pero decirles que el mensaje fuerte es que tenemos muchas cosas por planificar, no solo por recordar, y que estas herramientas de encuentro y de discusión, de debate, nos tienen que servir para salir fortalecidas y fortalecidos para encarar nuestras luchas, y que en muchos casos van a ir más allá
de lo que sea salarial. Tenemos, como alguna vez dijimos en la última asamblea, tenemos un montón de derechos que conquistar, de luchas que llevar adelante, así que vamos a tener una agenda muy nutrida en donde necesitamos el protagonismo para que puedan ser conquistadas, o no, pero que por lo menos podamos dar la pelea, porque es fundamental que eso no nos bajemos. Así que muchísimas gracias por haber estado y les mando un abrazo grande a quienes no pudieron estar, pero va a quedar grabado, así que va a quedar disponible para que lo pueda ver o escuchar quien quiera participar. Y hacemos la foto así antes de que se vayan.